Es comunicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en sociología por la Universidad Iberoamericana. Es experto en estudios de conducta y de opinión pública. Socio fundador y director general de Sigma 2. Hoy en Periférico 1313, Francisco Gándara. Francisco, el tema de las encuestas y de las investigaciones de opinión han informado y muchos perciben en los últimos años que han desinformado. Es decir, que lo que podría percibirse como un esfuerzo para saber cómo van las tendencias de intención del voto, en el caso de las elecciones, ha generado una percepción de mucho error en los últimos años e inclusive de mala fe de algunas encuestas que serán no encuestas sino propaganda. Platícanos tu percepción primero de cómo está la industria en México. Hola, José Antonio, Luis Carlos. Pues bien, en efecto, inicialmente hay que entender que la encuesta es una herramienta de investigación, un instrumento que sirve para diagnosticar fenómenos sociales. Y como tal, hace una intuición del fenómeno a partir de una observación parcial respecto a una realidad más amplia y compleja que incorpora un universo total que terminamos enunciando como el electorado, sí, o como el cuerpo votante de un proceso electoral. Sí. A partir de estas herramientas que tienen un soporte estadístico, matemático y una serie de rigores científicos que permiten darle certidumbre y confianza a su ejercicio, se hace una observación parcial con este proceso de selección muestral de un segmento de ese todo, que como en el caso médico, cuando queremos diagnosticar el grado de enfermedad, no tenemos que trasladar todo el órgano, sacar toda la sangre, sino con una muestra representativa es suficiente para observarla. En el mismo caso, la encuesta hace una observación parcial e infiere el resto de la conducta del cuerpo. Como tal, evidentemente hay una posibilidad de error y en la investigación siempre consideramos que existe ese margen de error. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy un creyente, pero hay una crítica de que la forma para tomar la muestra, de que el rechazo a los encuestados de la muestra y de que otras consideraciones están haciendo que la industria sea muy errática. ¿Compartes esta percepción? Sin duda, porque hemos, creo que en todos los niveles, experimentado casos de esa circunstancia. Creo que para la investigación hay dos grandes tipos de errores, los muestrales y los no muestrales. El muestral es el que enunciaba, que tiene un soporte estadístico. El no muestral, hay una gran cantidad de posibilidad de error en nuestro desempeño, que los investigadores cotidianamente tratamos de atenuar o revertir, sino que evitar. Pero al tratarse de procesos que se basan en individuos, el error persiste. Errores no muestrales como la manera en que se formula una pregunta, el estado de ánimo que tiene un encuestador, la disposición que tiene el entrevistado, incluso que ya reconoce la importancia de su pronunciamiento a favor de un partido político o de un candidato, que termina por empoderar a ese candidato o partido durante el proceso de una campaña, termina siendo variables que no hemos terminado de indagar para poder controlarlas, pero que cotidianamente se expresan y que tratamos de atenuar en su desempeño. Pero por otro lado, también la falta de credibilidad que se ha incurrido en las encuestas tiene que ver con el propósito político. Parte del debate es si influyen o no influyen las encuestas sobre la votación de un segmento de electores, no de todos, pero que puede influir y por eso modificar los resultados. Yo conozco muchos encuestadores que dicen que no. Yo tengo la impresión de que sí, por lo menos en alguna parte, sí pueden influir sobre cómo voto. ¿Tú qué piensas? Innegablemente. La encuesta hoy en día es una herramienta que ha acompañado a la democracia con un papel relevante y que ha tenido, a mi parecer, una aportación sustantiva. No solamente en términos de información de calidad que pudiera aportar a la toma de decisión de los ciudadanos, sino también incluso de incentivar la participación en procesos electorales. Sin embargo, encontramos en esa participación una posible perversión de su uso. Creo que hay dos grandes tipos de encuestas de opinión. Una, la que están orientadas a diagnosticar y con base en la información que se recopila, se toman decisiones que puedan mejorar el desempeño de una campaña, de un partido político, de un candidato, hacer más asertivo su pronunciamiento, su mensaje, su oferta a los distintos segmentos que componen el electorado a quien se dirige, y otra la que tiene esa finalidad a través de distintos mecanismos de publicabilidad o de divulgación, de influir en la percepción que tiene el elector y de alterar su resultado. Como en todas las democracias, en México
se hacen estudios de investigación en opinión pública para conocer la opinión pública en relación a hechos importantes. Entre los temas que miden están inseguridad, violencia, elecciones, hábitos de lectura, hábitos de consumo, situación económica. Las encuestas se realizan ya sea cara a cara o por teléfono. La selección y forma de redactar las preguntas es esencial para obtener ciertos resultados. Desde su diseño hasta su publicación, las encuestas están regidas por normas y estándares, tanto científicos como éticos. Francisco, aquí estuvo Luis Estrada, que ha sido un crítico de la industria por muchos años, y nos decía que un gran problema de la industria es que muchos encuestadores, además de ser encuestadores, son divas de los medios. Y que le parece un conflicto de interés, que tú no puedes estar trabajando para un cliente y usar esa información para salir en noticiarios a dar opinión, a ser un rockstar. Y que eso está mal. Un poco tú vas a compartir eso porque tú no estás en el negocio de los medios, sino que tú eres un encuestador que no estás haciendo promoción pública de tus servicios. ¿Qué opinas de esta crítica de Luis Estrada? Sin embargo, soy un investigador que en este momento estoy en un medio de comunicación divulgando resultados y pretendiendo acreditar la eficacia de la herramienta y del instrumento de medición. Creo que es parte de este proceso en donde la doble función de la encuesta empieza a tergiversarse o perder el rumbo. En efecto, hacer un factor de poder en donde el enunciar la posibilidad de un triunfo o el acceso a un resultado electoral a través de la encuesta, creo yo que ha sobredimensionado el papel de la investigación como tal. Quienes somos puramente investigadores reconocemos que nuestra utilidad está en la capacidad de dar información para tomar decisiones y no justamente en el afán protagónico de la participación en el proceso. Aquí hay que entender qué sí es una encuesta y qué no es. Y la encuesta pues es una herramienta científica de medición, pero lo que no es, ni siquiera, no es el protagonista del proceso electoral, no es la elección, porque muchas veces se pretende ganar la encuesta y no la elección, ¿no? Y tampoco es un instrumento clientelar para satisfacer voluntades ni de partidos políticos, ni de candidatos, ni de ratings o medios de comunicación. ¿Cómo estuvieron las encuestas en este año? ¿Fueron acertadas la mayoría? ¿No hubo las distorsiones que hemos visto en otras elecciones, como en la presidencial? ¿Cómo es tu evaluación del papel de las encuestas en esta elección de este año? Por el contrario, y más allá de hablar de mi experiencia personal en la investigación de los estados en los que tuve la oportunidad de colaborar, creo que hubieron expresiones de tanto resultados muy asertivos como resultados que se distinguieron por la diferencia de lo enunciado respecto al resultado final. Ahí nuevamente el gran riesgo de ver a la encuesta como un pronóstico fuerza a esta comparación del pronóstico con el resultado y no nada más con el diagnóstico. Creo que el 2015 nos deja unas grandes lecciones sobre mucho de lo que tenemos que aprender en este proceso de indagación respecto de los electores. Porque también la investigación no nada más es una gráfica que nos refiere la fotografía de la competencia de quién gana o quién pierde un proceso en un momento histórico o en la famosa fotografía que pretendemos dibujar. Sino la investigación incluye una serie de variables muchísimo más profundo y de mucha mayor utilidad para los distintos momentos de la campaña y de los procesos electorales, incluso para después de los procesos. Ahora, hablando de los resultados, más allá de la calidad de las encuestas sobre resultados, si José Antonio y yo te preguntamos, no sabemos nada, decimos, descríbenos qué pasó en el mercado electoral en 2015. ¿Qué nos contestarías? Bueno, inicialmente tuvimos la evaluación de medio término de un gobierno sexenal que tiene su renovación en el Congreso de la Unión y que permite justamente ¿Y qué dice, la mitad del camino, qué dice ¿no? esa lectura? Esa lectura nos da una parte del pastel que es muy interesante, porque fue un proceso electoral muy estable en donde no hubo una gran movilidad de los datos que se pronunciaron. ¿Pero qué dice esa lectura Nos del dicen gobierno? que los partidos están fragmentados, que no obstante el desencanto que se tiene respecto al actual gobierno, la primera fuerza sigue siendo la que representa el partido político, que avala al presidente de la República y que sumado con sus aliados... ¿La elección de les dio, 2015 fue una bala al presidente de la República? No necesariamente, porque es una inmensa minoría. Solamente el 32% avaló a su partido político. Pero no cayó. No cayó respecto del presidencial. Ese es el dato interesante, porque quizá es el gobierno peor evaluado en medio término, pero con mejor resultado electoral. Si hoy fueran las elecciones del próximo 5 de junio, ¿por quién votaría usted? En 2016, de los 12 estados en donde habrá elecciones de gobernador, 9 son dirigidos actualmente por el PRI y 3 por coalición.
Colima tendrá elecciones extraordinarias para gobernador el próximo 17 de enero, después de que el Tribunal Electoral anulara las elecciones pasadas. Desde tu perspectiva, Francisco, ¿cómo se ven las elecciones del 2016? ¿Qué ves? ¿Qué está en juego? Bueno, sin duda un último gran proceso electoral previo a que se formalice el sucesorio presidencial de 2018. En 2016 tenemos 14 elecciones, 13 ellas de gobernador, y un dato fundamental es que participa un tercio del electorado que conforma la totalidad de nuestra población electoral. Hay estados con una importancia relativa y suficiente en términos de su población, de su riqueza económica, de los protagonistas que participan en ella y que la hará clave para entender cómo se reacomodan las fuerzas políticas y cómo se perfila también nuevamente el tema de la presencia de los partidos políticos rumbo a la sucesión presidencial. Es innegable que el 2016 se ve afectado por el 2015 en términos de la emergencia de nuevas reglas electorales, una nueva institución electoral, el INE, pero también en la emergencia de la figura de los independientes, en donde en las distintas entidades tendrán pesos, posibilidades de participar de manera sustantivamente distinta. ¿En cuántas entidades o en qué entidades tú crees que un independiente podría tener éxito? Mira, realmente la regulación está acotada en cada una de las entidades. Hay en algunas de ellas en donde la predisposición electoral es mucho más abierta a la disposición de que emerja un personaje al margen de los partidos políticos, que creo que esa es la fuerza del independiente. Una vez agotado la confianza, la credibilidad, incluso la fe que se tiene en la democracia y sus instituciones, el independiente hace una oferta muy atractiva. Pero tú para ves el que en electorado, algunas ¿no? entidades... Yo creo que hay entidades en donde hay una posibilidad de que emerjan personajes, o sea, de que al margen de tengamos los partidos dos políticos. o tres gobernadores independientes. Yo creo que sí, y las condiciones están dadas para ellas. Incluso hay estados en donde han dado marcha atrás para evitar que esto suceda. ¿Tú crees que en 2018 pueda haber algún candidato independiente exitoso? Exitoso no necesariamente significa ganar. Exitoso significa llevarte 10% del voto o 15%, o ser un factor relevante en determinar quién gana o quién pierde. Yo creo que las condiciones se están dando para dar nuevamente ese gran espacio a la participación al margen de los partidos políticos. Insisto, el descrédito de la institución, el agotamiento de muchos de los modelos de este sistema de partidos ha permitido que en este momento la alternativa de un personaje independiente pueda conectar de una manera mucho más asertiva con la ciudadanía y convertirse en una alternativa real para ¿Tú qué lees el humor social? Si tú tuvieras que decirle a un cliente que quiere ser candidato o candidata a la presidencia en 2018, ¿cuál es el perfil ideal que el humor social va a premiar en 2018? ¿Cómo definirías a ese perfil o esas cualidades que una o un candidato debe tener en 2018 para retomar o tomar el pulso social? Mira, realmente es complejo porque es un perfil muy especializado en distintos frentes. La expectativa ciudadana es muy grande en muchos temas. Hay asignaturas pendientes en temas de economía, de seguridad, evidentemente de corrupción, de moralidad, en donde no solamente el independiente, sino el que se pronuncie a favor de un partido político con la posibilidad de atraer la preferencia electoral, tendrá que satisfacer una cantidad de cuentas pendientes y de asignaturas por satisfacer que son muy grandes ante el electorado mexicano. Sí, efectivamente, yo creo que la irrupción de los independientes es una experiencia inédita y también es un factor muy retador para los encuestadores, porque ¿cómo puedes tú vislumbrar eso dentro del sistema tradicional de partidos? Lo convierte en un reto. Yo creo que lo que hacen los encuestadores, yo creo en la industria, pero creo que las condiciones de México de inseguridad, de desconfianza, de desarticulación del tejido social e incluso de la dificultad para entrar a ciertas zonas del territorio nacional hace que el reto que tengan es enorme. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.